Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a la sesión técnica sobre mejora de la calidad en la práctica de la atención al paciente con dolor oncológico mediante el uso de una norma de acreditación, proyecto ACDON, que en el marco del primer congreso virtual de la SECA vamos a realizar en la tarde de hoy. Como quizás ya sepan la mayoría de ustedes, el dolor afecta al 50% de las personas en tratamiento oncológico y a un 90% de los pacientes que están en fase terminal de la enfermedad. El proyecto ACDON es la primera norma en Europa de acreditación de servicios asistenciales del manejo del dolor oncológico para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En esta sesión les expondremos el trabajo realizado y los resultados obtenidos en la prueba piloto realizada en 8 centros para validar esta norma. Para ello, contamos con una serie de ponentes. En primer lugar, el doctor José Joaquín Mira, que es uno de los coordinadores del proyecto que ha liderado SECA y que es catedrático de Psicología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Grupo Atenea de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomedicina, FISABIO. También contaremos con otros 3 ponentes que nos darán su punto de vista respecto a lo desarrollado y a la potencialidad que tiene esta norma de acreditación. Estos ponentes son la doctora Concepción Pérez, médico anestesiólogo y jefe de la unidad del dolor del Hospital Universitario La Princesa de Madrid. El doctor José Luis Gómez Codina, médico oncólogo y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, y el doctor José Luis Vaquero, director técnico y científico del Foro Español de Pacientes. A todos queremos agradecer su participación en esta sesión, que tendrá 3 partes. Una primera parte donde cada ponente tendrá un tiempo de exposición, una segunda parte donde los ponentes contestarán a una serie de preguntas que les plantearemos y a una tercera parte en que los asistentes podrán enviarnos preguntas que quieren hacernos, que quieren hacer los ponentes en concreto, a través del chat. Y estas preguntas luego nosotros, en este caso yo, los transmitiré a los ponentes para su contestación. Sin más dilación, cedo la palabra al primer ponente, cuando quieras, José Joaquín. Pues muchas gracias, Manel. Muy buenas tardes a todos que estáis conectados desde muy distintos sitios. Está siendo un tiempo pues convulso y con tensiones y con una sobrecarga de trabajo, y os agradecemos el hecho de que encontréis un pequeño espacio para compartir con nosotros esta experiencia. Como Manel ya ha comentado, se trata de un proyecto que hemos llevado a cabo con el patrocinio de Ferrer, y en el que hemos intentado buscar una respuesta a un problema cotidiano que, más allá de lo que supone la COVID-19, pues tenemos, ¿no? Que es el dolor oncológico. El dolor oncológico sabéis que tiene una alta prevalencia, sabéis que además está habitualmente o muchas veces, al menos con la sospecha de que hay un infradiagnóstico, y no siempre lleva un control adecuado. Estas 3 razones hacen que un proyecto de estas características, que en definitiva busca el promover una adecuada gestión del abordaje del dolor oncológico, pues cobre sentido y tenga una dimensión que esperamos contribuya a la mejora de la calidad asistencial, lo que en definitiva es la misión y la razón de ser de SECA, ¿no? Existen otro tipo de normas de acreditación, como ya sabéis quienes trabajáis en el sector. Por un lado, la norma europea y también la norma americana. Pero solamente en algunos casos y de forma concreta, puntual, pues se hace referencia al abordaje y manejo del dolor, y tienen una orientación mucho más amplia, una orientación diferente, tanto centrada en temas de estructura como de proceso y también de evaluación de resultado, pero ya digo, no abordan de una manera directa, concreta, específica, única, el abordaje del manejo del dolor, y lo que hemos hecho ha sido intentar desarrollar un poco este apartado, que en muchos casos puede ser complementaria a las normas que existen para la acreditación de los servicios oncológicos.
Hemos llevado a cabo un estudio en cuanto a lo que es el diseño y la estructura de esta norma, pues vamos a decir así, con una metodología clásica que empieza por una revisión de qué sabemos y qué tipo de conocimiento y evidencia hay, y luego una fase de consenso basada en técnicas cualitativas, primero de exploración y de captura de propuestas, y luego ya con una amplia participación de diferentes perfiles profesionales y también de representantes de asociaciones de pacientes, como es el caso del Foro de Pacientes, pues mediante la técnica Delphi hemos ido cerrando e identificando cuáles eran estas propuestas. Finalmente, en una cuarta y última fase, se ha realizado en 8 hospitales de diferentes puntos del país, esto saldrá sin duda en el debate, pues una prueba piloto para contrastar y validar no tanto ya la pertinencia, que parecía que ya la teníamos asegurada, sino la factibilidad y verdaderamente en qué medida responde a los sistemas de información, pueden alimentar esta norma y, por lo tanto, no solamente desde el punto conceptual, sino desde el punto de vista aplicado, pues la norma cobra sentido y puede trasladarse a la práctica. El flujograma del estudio básicamente es lo que os acabo de comentar y hemos repasado y trabajado sobre 25 referencias bibliográficas, de donde extrajimos un total de 37 indicadores de base. Esto al final se convirtió en 8 áreas de trabajo y 60 indicadores merced a la discusión de lo que denominamos el grupo de dirección, donde un amplio número de profesionales y también de representantes de pacientes pues estuvieron presentes desde el primer momento. Generamos estas ideas mediante la técnica del grupo nominal que se trasladaron a la técnica Delphi con esta alta participación de médicos, oncólogos, anestesistas, de enfermeros, de médicos de familia, de profesionales del ámbito de paliativos y también del ámbito de la psicología. A lo largo de una serie sucesiva de olas, pues fuimos perfilando hasta identificar que el mayor consenso se establecía sobre 39 indicadores. Estos 39 indicadores son los que se han puesto en práctica en estos 8 hospitales que voluntariamente quisieron participar en esta fase primera de autoevaluación. Estos 39 indicadores se distribuyen en estas áreas. Como veis, hacen referencia al tratamiento, hacen referencia a la integración de la atención entre los distintos niveles, hacen referencia a cómo se aborda la mejora continua de la atención y, por último, así se focaliza la atención en el paciente de tal manera que se cuida su experiencia y el ámbito de la seguridad. Pues bien, en este perfil lo que hemos ido haciendo ha sido obtener la experiencia y el conocimiento de personas que llevan mucho tiempo trabajando en este ámbito, que lo conocen perfectamente y que han sido o han tenido la amabilidad y al mismo tiempo la decisión de participar para desarrollar una norma de estas características. Hemos tenido, como veis, 56 profesionales y 8 pacientes, una tasa de participación del 90% y en la segunda ola del estudio Delphi pues una participación del 87%, lo cual yo creo que también es un indicador indirecto del grado de interés en la norma. Finalmente, como os decía, el resultado final es que trabajamos con 39 criterios y estos 39 criterios se distribuyen de la siguiente manera. En la primera dimensión, 5 criterios, sobre tratamiento farmacológico 6, sobre tratamiento no farmacológico 5 criterios, referentes a cuidados paliativos 4, a la coordinación entre niveles, atención integrada, 4 criterios, todo lo referente a formación, docencia e investigación, 5 criterios, seguridad 6 y satisfacción del paciente, experiencia del paciente, 4 criterios. Bueno, aquí tenéis algunos de los indicadores. La norma es accesible y se puede consultar en la página web poniendo Acton. Proyecto Acton es suficiente para poder localizarla y bueno, para cada una de las áreas pues tenemos una serie de criterios, por ejemplo, que en el momento de la admisión pues se debería de llevar a cabo una valoración integral del dolor y que debe de quedar como tal registrada en la historia clínica de una forma sistemática, donde además la intensidad del dolor que el paciente describe tiene que quedar codificado y la manera de comprobar que esto es así y se hace de esta manera pues es visitar la historia clínica, ¿no? Como veis, tenemos dos tipos de indicadores. Por un lado, tenemos los que hemos llamado indicadores imprescindibles y por otro lado, lo que hemos llamado indicadores recomendados. ¿Por qué esta diferencia?
Pues porque en la fase de estudio estuvimos viendo que los profesionales que han participado y también los pacientes ponen el énfasis en determinadas estándares, en determinadas acciones que al no estar presente, diríamos, invalidan un poco la gestión del abordaje del dolor que se está realizando. Por tanto, en esta norma, el incumplimiento de uno solo de los criterios que hemos definido como imprescindibles supondría el no poderse acreditar. En el caso de los recomendados, la situación es diversa. También me gustaría señalar que desde el primer momento todos coincidimos en que una norma de estas características está viva y que por lo tanto hay que estar revisándola, no digo permanentemente, pero sí periódicamente, para ir adaptándose a la realidad que puede ser cambiante de las necesidades de pacientes y de las prácticas y también del conocimiento que vamos acumulando y que está disponible. Bueno, aquí tenemos algunos otros ejemplos de recomendado, como puede ser valorar el perfil del paciente para un uso adecuado de opioides o también el hecho de tener establecida una ruta asistencial que describa cómo se lleva a cabo esa atención integral y cómo se coordinan las agendas de pacientes. También otro de los ejemplos, en otro de las dimensiones, en otra de las áreas, el de tratamiento no farmacológico, pues también encontramos ejemplos de criterios imprescindibles. Por ejemplo, no puede faltar un apoyo psicosocial al paciente para un mejor manejo del dolor o de algunos criterios recomendados, como por ejemplo puede ser el que en función de la espiritualidad del paciente se oferte un servicio espiritual o religioso para aquellos pacientes con dolor crónico que lo puedan solicitar, ¿no? La norma, por tanto, refleja una serie de condiciones de la práctica que pensamos pues refleja bastante razonablemente qué es lo que sucede y qué es lo que debería suceder. Como decía, en la página web pueden acceder y verlo. El poderse autoevaluar ya habría que obtener pues una clave de acceso para que los datos estén protegidos y que tenga acceso la persona que dirige la autoevaluación por parte de un centro, de una área sanitaria integrada, y a partir del acceso pues se accede a la norma y se puede realizar la autoevaluación. Hay una serie de criterios que hacen referencia, por ejemplo, el de la ruta asistencial que yo comentaba, se tiene o no se tiene. No tenemos una ruta asistencial para un paciente sí y otro no, y por lo tanto hay una serie de criterios que de forma, vamos a decir así, global se pueden contestar. Pero hay otros que hay que explorar en la historia clínica. Para ello y para facilitar el sistema, nos vamos a basar o proponemos basarnos en un sistema de lotes, de tal manera que lo que hacemos es auditar un conjunto de historias. En este caso hemos definido el lote en 35 historias clínicas y el umbral para poder determinar que el lote está aprobado, es decir, que se cumple, está establecido en 6 casos. Esto significa que si en 6 o más casos no se cumple el criterio, ese indicador, por tanto, no estaría aprobado, no sería un indicador que pasa y por lo tanto consideraríamos que el conjunto del lote respecto de ese criterio es negativo. Bueno, de esta manera podemos plantearnos una revisión con un coste de tiempo y de esfuerzo razonable y con un nivel de rigor suficiente como para poder determinar que esto efectivamente se cumple. La norma está pensada no para que de hoy en adelante esté acreditado, sino para que haya una revisión periódica de cómo estamos cumpliendo con estos criterios. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un centro interesado es darse de alta en la evaluación y en el menú del gestor de la autoevaluación, pues el generar la evaluación que se considera y también determinar cuál puede ser el plan de mejora una vez que yo ya tengo los resultados de la autoevaluación. Aquel que considera que quiere ir más allá y que por lo tanto solicita la acreditación, daría el paso de activar la evaluación externa. La evaluación externa pues consiste en revisar que efectivamente aquella autoevaluación que se ha llevado a cabo pues se cumple con rigor y el papel de los auditores es comprobarlo también sobre la plataforma, pues aquí se ve un ejemplo en el que se comprueba y se valida si efectivamente los datos que se están aportando corresponden a lo que los auditores externos están contrastando en la realidad. Por tanto, nos podemos encontrar que haya un incumplimiento de criterios imprescindibles o un incumplimiento de criterios recomendados.
Cuando hemos trasladado a la práctica esta norma, en la autoevaluación hemos encontrado que 4 de 8 hospitales cumplían los 10 criterios imprescindibles, por lo tanto había 4 que alguno no cumplían, y solamente 2 hospitales cumplieron la totalidad de los 29 estándares recomendados. El grado general de cumplimiento de estándares fue del 90% en cuanto a los esenciales imprescindibles y el 78% respecto de los recomendados. Bueno, respecto a los hospitales, aquí presentamos un poco un resumen, el total de criterios imprescindibles, en algún caso 7 sobre 10, 10 sobre 10, y luego los criterios recomendables. Esto hace que el porcentaje de cumplimiento global de la herramienta Acton oscilara entre el 56% y el 100%. Como ven, hay una cierta variabilidad y da oportunidades de mejora a los centros que, a partir de los resultados de la autoevaluación, pueden hacer una reflexión sobre qué cuestiones consideran que puede ser interesante o incluso necesario abordar de una manera distinta. En el resultado, aquellos criterios que han salido o que en la autoevaluación han obtenido un menor nivel de cumplimiento, también nos pueden dar una pista sobre qué cuestiones a nivel global a lo mejor hay que plantearse dentro del sistema de salud, ¿no? Por un lado está el llevar un registro específico en la historia digital del itinerario de la escala analgésica, según la recomendación de OMS, o el caso de que el dolor no ceda con un tratamiento no invasivo, plantearse una técnica intervencionista no farmacológica, o qué información se debe de proporcionar sobre la unidad del dolor a los pacientes, o cómo organizar las consultas de alta intensidad para reducir las molestias asociadas al volumen de interconsultas, un plan de seguimiento telefónico una vez que el paciente está en el hogar, el paciente con dolor oncológico, o las decisiones acerca de si existe o no un procedimiento que permite valorar la experiencia del paciente y que este procedimiento nos ayuda a reflexionar sobre el proceso asistencial. Serían algunos de los ejemplos que reflejan esta situación, ¿no? Por último, me gustaría destacar, y esta tarde tengo la suerte de compartir de nuevo mesa con algunos de ellos, pues a las personas que han estado en este grupo core y que han sido los protagonistas de esta herramienta, lo son de hecho, porque son quienes están de alguna forma velando para que no solamente sea una herramienta que conceptualmente pueda ser correcta, sino sobre todo lo que hemos intentado, gracias a la participación de todos ellos, es que sea cercana a la realidad y que sea factible, es decir, que los sistemas de información sostengan este proceso de evaluación externa, que sea, por tanto, realista y que al mismo tiempo pues permita dar oportunidades de mejora, porque al final el objetivo es que pues bueno, los pacientes con dolor oncológico, los pacientes oncológicos en general, pues se sientan mejor entendidos, que el abordaje sea más global y que este aspecto, que evidentemente también preocupa porque es una experiencia a la que hay que prestar atención, pues también tiene, dijéramos, un camino para poder no solo evaluarlo de manera sistemática, abordarlo de manera sistemática, sino para también poner sobre la mesa el esfuerzo que se hace desde los centros para abordar de una forma integral la vivencia del tumor. Muchísimas gracias tanto a los organizadores por invitarme a participar como a todas las personas que nos escucháis esta tarde por vuestra atención y bueno, pues seguro que ahora en el debate aprendemos también nuevas cosas que nos ayudan en esta misma dirección. Gracias. Muchas gracias, José Joaquín. Y a continuación, tal como ha explicado José Joaquín Mira, 3 representantes del grupo CORE nos harán llegar sus impresiones sobre el trabajo realizado y toda la potencialidad que tiene esta norma de acreditación. El primer ponente será la doctora Concepción Pérez. Cuando quieras, Concha. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a SECA por permitirme estar con vosotros para hablar de la norma y, evidentemente, bueno, pues a los organizadores que nos dieron la oportunidad de trabajar en un proyecto como este. Yo os voy a decir lo que más me impresiona de esta norma, ¿no? Y desde mi punto de vista es que es la primera vez
que se aborda el dolor oncológico en todos sus aspectos. Y en todos sus aspectos es que el enfermo oncológico es un enfermo que tiene una travesía muy larga a lo largo de la vida y a lo largo de su enfermedad, no de la vida. Y de hecho, les hay desde los que llegan en un momento en el que están en una situación terminal y por lo tanto les queda una expectativa de vida muy pequeña, hasta el que se cura del cáncer y tiene una supervivencia la misma que podemos tener cualquier persona sin una patología maligna. Entonces, el hecho de poder hacer una norma que se adapte a cualquier tipo de paciente, pues es muy importante. Es decir, a lo mejor no es muy importante pensar en un enfermo que está en los últimos meses de vida si tiene una característica especial de la personalidad que le haga más sensible a una adicción a opioides, pero a lo mejor en un largo superviviente es algo fundamental. Esto es una de las cosas que más me gusta de la norma, aparte de que es la primera vez que se acredita desde los criterios de calidad el dolor oncológico en España. O sea, se pueden haber acreditado otro tipo de cosas, pero no el dolor en sí, ¿no? Esto es lo primero que me gusta. Luego, lo que más me gusta también de la norma, aparte de eso, es que el paciente está en el centro. Es la primera vez que una norma se acredita y se obtienen las opiniones del paciente. Otras normas no han tenido la visión del paciente, que al fin y al cabo debe ser el centro. Y el hecho de que en el trabajo de esta norma no se hayan apartado ninguna de las especialidades implicadas en dolor. Es decir, ha habido oncólogos, ha habido paliativistas, ha habido unidades del dolor, pero también ha habido enfermería, que es fundamental en el seguimiento del paciente oncológico, ha habido psicólogos y ha habido primaria, porque no podemos olvidar que esto ocurre en el hospital y la primaria es un mundo aparte, sino que la interrelación y el paciente sigue siendo el mismo, esté donde esté en cada momento asistencial. Y luego me parece muy importante haber dividido los criterios de la norma en diferentes estándares, donde al final lo que más prima es el paciente, porque aunque en la diapositiva que nos ponía Joaquín, el paciente estaba en el extremo superior, no sé si era derecha o izquierda, porque lo estamos viendo en la pantalla, no estoy muy segura, pero lo cierto es que todo gira en el fondo en torno a él, no son solamente los indicadores del paciente, sino el tratamiento gira en torno al paciente, la integración de servicios es fundamental en torno al paciente y la mejora de la calidad también. Y esto es lo que quizás yo más destacaría de la norma, aparte de que es una norma que permite el seguimiento y la mejora del hospital en cada momento. Es decir, no es una norma de un servicio, es una norma para los hospitales. No acreditas la unidad del dolor, que es donde yo trabajo, acreditas el hospital, porque lo importante es la integración, y acreditas el área sanitaria, porque como está también primaria implicada, pues se acredita todo, ¿no? Y eso quizás es lo que más me gusta, el hecho del plan de mejora que decía Joaquín, que creo que es fundamental. Y esto es un poco lo que yo destacaría de esta norma. Muchas gracias, Concha. Pues ahora el siguiente ponente, el doctor José Luis Gómez Codina. Cuando quieras, José. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de haber formado parte y de formar parte de este grupo de trabajo que me ha supuesto un reto muy atractivo y un placer también. Decir, en primer lugar, que lo que yo creo que es más interesante de una norma de acreditación de este tipo es que promueve, de alguna manera, el trabajo multidisciplinar promueve una cierta homogeneidad en este caso en el manejo del dolor. Digo esto porque uno de los problemas con los que nos encontramos en nuestro país es la enorme heterogeneidad que existe en los sistemas de organización y en los planes de cuidados continuos y de cuidados paliativos en nuestro país. Es decir, hay muchos modelos de atención paliativa y esto supone diferencias notables entre unas zonas geográficas y otras, incluso dentro de la misma zona geográfica entre un departamento de salud y otro, ¿no? Yo creo que una norma de acreditación puede tener muchas cualidades, pero una de ellas es promover una cierta homogeneidad, es decir, que todos vayamos en la misma dirección y que todos digamos, cumplamos o pretendamos cumplir una serie de criterios. Y ello, como ha dicho previamente, es importantísimo la elaboración y el consenso multidisciplinar en el que hemos participado, como bien se ha dicho, todas las especialidades o todos los profesionales que integramos o que en algún momento tenemos, digamos, responsabilidad en el tratamiento del dolor del paciente oncológico. Y una de las mayores virtudes que le veo yo a esta norma es, como también se ha comentado, pero yo creo que es importante enfatizarlo, el hecho de que permite
identificar los fallos o los errores que cada uno de nosotros tenemos en nuestro centro. A mí, por ejemplo, al participar en la prueba piloto, digamos, a mí me sirvió mucho para identificar los errores que nosotros cometemos en nuestro hospital. Todos cometemos errores en nuestro hospital, todos tenemos fallos, y este tipo de metodología permite, además de otras muchas cosas, permite conocer los fallos que tenemos nosotros mismos y establecer planes de mejora continua. Yo creo que esta es una de las virtudes más importantes que tiene. Por un lado, el que de alguna manera tiende a homogeneizar la asistencia que reciben nuestros pacientes alrededor del tema del dolor, y en segundo lugar, a identificar cuáles son los aspectos en los que no acabamos de cumplir esa norma o no acabamos de acercarnos al estándar ideal que promueve la norma, y eso permite la introducción de elementos de mejora y la reacreditación, la reidentificación de estos parámetros o de estos ítems en sucesivas evaluaciones. Yo creo que esta es una herramienta que puede resultar útil y que yo creo que tenemos ahora el reto por delante de extenderla entre los compañeros para que pueda ser utilizada, como digo, como una norma que permita homogeneizar por un lado e identificar problemas y plantear soluciones de mejora continua. Este sería para mí, digamos, los aspectos más importantes del sistema de acreditación que hemos desarrollado entre nosotros. Muchas gracias, José. Y doy la palabra a José Luis Vaquero. Cuando quieras, José Luis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la sesión de hoy. Y efectivamente a mí me gustaría también remarcar el hecho de que pues, para la construcción de esta herramienta de acreditación se haya tenido muy presente lo que es la participación de los propios pacientes. A mí sí me gustaría hacer una aclaración, por si no hubiera quedado claro, es que cuando se ha hablado de 8 pacientes, no eran solo 8 pacientes, eran 8 pacientes a la vez, cada uno de ellos representante de una organización de pacientes diferente dentro de la oncología. Con lo cual, creo que su visión era más amplia que la de solo un individuo. Hecho este matiz, pues obviamente yo quería remarcar el papel que hemos jugado los pacientes a la hora de confeccionar esta herramienta, ¿no? Y es que realmente se ha ejercido el empoderamiento del paciente y su autonomía, ¿no? Y ha sido un clarísimo ejemplo de lo que nos parece que es ideal, ¿no? Cuando hablamos de centrar la atención en el paciente, realmente los pacientes queremos estar coparticipando de toda la estrategia, no sentirnos solamente atendidos, sino participar del propio proyecto, ¿no? Y este ha sido un clarísimo ejemplo. Y como habéis visto, bueno, pues ha tenido una enorme importancia lo que es la experiencia del propio paciente a la hora de computar, ¿no? en esta acreditación, ¿no? Ya la Asociación Médica Americana ya lleva varios años, ya cerca de 10 años, valorando lo que es la experiencia del paciente como uno de los parámetros más importantes dentro de lo que es la calidad asistencial, ¿no? Ahora está ya estableciéndose, dándose la importancia, ¿no?, a esto que llamamos los PREM, ¿no?, en España, y efectivamente esto ha tenido un enorme peso en esta herramienta, ¿no?, la experiencia del paciente, ¿no? Y de hecho nos parece también que es muy importante resaltar aspectos que ya se han comentado, como es para hacer de verdad un control del dolor, pues es absolutamente necesario personalizar el abordaje de ese dolor. O sea, lo de las escalas, lo de las guías, está muy bien como patrón, como guía, efectivamente, pero en cualquier caso hay que fijar toda la terapéutica al paciente concreto. Y luego, otro aspecto muy importante es la visión holística de esa persona que tiene cáncer, ¿no? No solo estamos hablando del cáncer desde un punto de vista físico, pero también tenemos que abordar el aspecto emocional, social, el espiritual, incluso como se ha comentado, ¿no? Y estos dos aspectos, la personalización y la visión holística, nos parece también claves a la hora de estar obteniendo una experiencia del paciente favorable, y esto es un parámetro de calidad.
Por último, a mí me gustaría indicar dos aspectos que me parece que deben irse desarrollando más. Uno de ellos es, se ha dejado ver un poco, pero se deben desarrollar más, son las consultas multidisciplinares de alto rendimiento. Parece que los hospitales hoy en día guardan más una estructura de tipo jerárquico o profesional que realmente el abordaje holístico, ¿no?, que necesitaría esa persona con cáncer, ¿no? Creo que debemos ir abogando hacia esas consultas multidisciplinares y, por otro lado, otro aspecto que gana cada vez más peso y también no debemos olvidarnos del entorno COVID que está quedando con nosotros es también la atención domiciliaria, ¿no? La atención domiciliaria que obviamente no debe ir en detrimento del abordaje del dolor, pero que cada vez más el hospital va a estar fuera del edificio. Va a ser una hospitalización domiciliaria y este seguramente sea el hospital del futuro, ¿no? Yo creo que en estos dos aspectos sí hace falta ir desarrollando un poco más esta herramienta que tiene desde su inicio ya la vocación de mejora continuada. Yo quiero felicitar desde luego a SECA, a los promotores y agradecer también al patrocinador porque me parece que ha sido un gran avance y una herramienta muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Pues, y muchas gracias por ceñiros perfectamente al tiempo de esta primera fase de la sesión, que nos quedaría ahora una media horita que dedicaríamos a preguntas. Primero las preguntas aquellas que nosotros hemos preparado y luego las preguntas que el público asistente nos quiere hacer llegar. Animo a hacerlo a partir de ahora ya mismo. La primera pregunta que nos suscita vuestras intervenciones es ¿por qué creéis que hacía falta una norma como ACDON? Es decir, ¿qué aporta la norma ACDON respecto a otras normas de calidad de oncología? Es una pregunta abierta que pienso que cualquiera de vosotros, dentro de vuestro ámbito, nos puede responder. ¿Quién se anima primero? Yo diría que, si me permitís, Venga, José, es decir, desde el ámbito de la oncología, que es es en donde yo trabajo, es decir, a mí una de las cosas que siempre me ha sorprendido es que el dolor, el tratamiento del dolor oncológico, cuando uno se aproxima al tema, intenta, digamos, una aproximación teórica y a estudiar, digamos, el tema del dolor oncológico, la primera impresión que uno tiene es que es relativamente sencillo. Quiero decir que el tratamiento del dolor oncológico, si se hicieran bien las cosas, pues en un porcentaje muy alto de pacientes, con unas medidas muy sencillas, pues tendríamos controlado la mayor parte. Esta es la primera impresión que uno tiene. Pero, sin embargo, la realidad asistencial es tremendamente compleja. Quiero decir, te encuentras con, digamos, escenarios completamente diferentes y completamente heterogéneos, ¿vale? Entonces, esa heterogeneidad, esa variabilidad, esa falta de criterios homogéneos, etcétera, etcétera, quiero decir, creo que no es buena. Creo que no es buena y que lleva, entre otras muchas cosas, a que los pacientes en muchas ocasiones no tengan el tratamiento adecuado. Y una norma de este tipo lo que puede identificar es precisamente, es un poco volviendo a lo que decía yo antes, ¿no?, a homogeneizar, a fomentar el trabajo multidisciplinar, a tener en cuenta que esto es un aspecto absolutamente fundamental y que hasta ahora estaba muy poco atendido, como es el contar con la opinión de los pacientes, que los pacientes, como ha dicho el compañero, de repente son protagonistas decisivos de la toma de decisiones sobre su enfermedad. Yo creo que esto es un paso importantísimo desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista de todos los tipos desde todos los puntos de vista. Y una norma de acreditación lo que te permite es, como digo, homogeneizar, identificar factores, errores, identificar cosas que no estamos haciendo bien y fomentar, de alguna manera, la mejora continua, ¿no? Es decir, que cada vez lo hagamos un poco mejor. Este es para mí un aspecto que es muy importante. Porque, como digo, uno tiene la sensación, cuando prepara una charla sobre el dolor, pues parece que sea muy sencillo, ¿no? Y luego la realidad es muchísimo más compleja
y sobre todo es muy heterogénea. Es muy heterogéneo el tipo de tratamiento que puede recibir el mismo paciente con el mismo tipo de dolor en un centro, en otro centro, o en un servicio o en otro servicio, ¿no? Y esto es importante que seamos capaces de disminuir la variabilidad. Todos sabemos que en calidad la disminución de la variabilidad supone casi siempre un aumento de la calidad de la atención que prestamos. Y ese ya sería un buen, digamos, un buen objetivo común. ¿Alguna intervención más? A mí me gustaría, Concha. bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, que el no tener heterogeneidad, el que tu tratamiento no dependa del código postal, es muy importante, y en España, por desgracia, ocurre así, y no solo ocurre en lugares alejados de las grandes ciudades, sino dentro de las propias ciudades ocurre lo mismo. Y la otra cosa que creo que es fundamental, no había, o sea, que hemos mejorado, es que no había normas de calidad, es que no había ningún criterio de cuándo trato yo bien a un paciente, cuándo no lo trato. Estaba la escalera analgésica de la OMS, que es de 1986, y desde allí nos habíamos quedado realmente sin avanzar, y esto es una realidad. Y encima, pues, tratándose como se trataba, es decir, que tampoco estaba muy discutido si esto era realmente necesaria, si no era necesaria, etcétera. Es decir, ¿qué ha avanzado? Ha avanzado un 1000 por 1000, porque es que no teníamos nada. Y dentro de esto, el haber hecho una norma que, aparte de quitar la heterogeneidad, que creo que es fundamental, el hecho de la multidisciplinaridad, es decir, que no es que el oncólogo se relacione con el paliativista o que se relacione con la unidad del dolor, sino que es que esto es una relación conjunta entre todos, donde el único que está en el centro es el paciente. Entonces, esa estructura tan piramidal que decíamos, pues se rompe con una norma así. Yo creo que eso es un avance fundamental que permitirá, desde luego, la mejora de la calidad de los pacientes con dolor, porque es que el paciente oncológico es un mundo. O sea, es que hay tanta variabilidad que es muy importante individualizarla, pero aportarle a cada uno lo que realmente necesita, y desde un punto de vista absolutamente multidisciplinar, y que entre en cada momento, el actor que sea necesario. Es decir, que no siempre va a estar el oncólogo en ese centro, o el paliativista, o la unidad del dolor, o el médico de primaria, o el que sea. Y el paciente es que realmente es el protagonista, y vamos, el avance ha sido total, no había nada. Gracias. Ahora José Luis Vaquero también quiere aportar su punto de vista, el punto de vista de los pacientes, cuando quieras. Sí, bueno, yo querría insistir en el aspecto que, como representante de pacientes, me ha tocado jugar, ¿no? Y es que efectivamente esto ha sido un ejemplo de permitirnos a los pacientes empoderarnos y directamente señalar aquella que es nuestra experiencia, y que ésta se tome como un parámetro de calidad, pues, para esta herramienta, ¿no? No quiero decir que esto vaya a ser lo más importante, porque todo lo que se ha dicho antes de homogenizaciones, de multidisciplinaridad, todo ello me parece importante, pero yo sí quiero poner el acento en que esto ha sido un ejemplo, desde luego, de permitir al paciente coparticipar del diseño de una herramienta que, sí, luego ya el paciente será el centro de atención, pero también hemos estado alrededor preparando esa estrategia. Y esto ha sido un clarísimo ejemplo que yo espero poder exportar a otros ámbitos, francamente. Muy bien, muchas gracias. Lo habéis resaltado vosotros, es decir, la norma CDON se ha desarrollado con la implicación y colaboración de representantes de diferentes sociedades científicas, de las sociedades científicas que trabajan en el tratamiento de los pacientes con dolor oncológico, y con la colaboración también de asociaciones, de la Asociación de Pacientes que representa a José Luis Vaquero, que incorpora, a través del Delphi que hicimos, 8 asociaciones de pacientes más, que están en el Foro Español de Pacientes. ¿Podríamos resaltar un poquito más, incidir un poquito más en las ventajas que supone ello en su implementación, que supone en el trabajo colaborativo que estas diferentes especialidades que intervienen en atención al paciente oncológico deben realizar? ¿Puede ser ACDON el eslabón que falta en la integración de servicios, sociedades profesionales y pacientes para conseguir ese adecuado manejo del dolor que todos deseamos alcanzar, evitando esa gran variabilidad que todos sufrimos? ¿Quién se anima a contestar a esta frase? Concha. Yo sí que creo que esto es un eslabón que nos faltaba. Bueno, todavía en los cuidados paliativos
están más integrados, yo creo, en la sociedad, aun con toda la variabilidad que existe, es decir, que no es lo mismo en una zona que en otra, no siempre dependen del sistema público, sino que dependen a veces de asociaciones, etcétera, pero bueno, existe una cierta, bueno, pues por lo menos una base común y está muy establecido. En cuanto al, por ejemplo, el trabajo en las unidades del dolor, pues es que de 800 hospitales que hay en la red sanitaria nacional, solo 184 tienen unidades del dolor. Entonces, hay una gran deficiencia en esto. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que, evidentemente, no se juega en la misma liga y entonces no juega en la misma liga un hospital que otro, pero el paciente es el mismo en un hospital que en otro, no nos olvidemos. Entonces, el tener esto permite que cuando tú te haces tu propia acreditación dices, ostras, claro, es que ¿cómo puedo yo hacer que este paciente que necesita a lo mejor una técnica intervencionista no se vea desfavorecido? Pues eso, en tu plan de mejora está el poder saber qué centros cerca tuyo tienen esas unidades, o sea, tienen ese tratamiento, ¿no? O sea, no sé, nosotros, por ejemplo, en mi hospital recibimos pacientes de toda la comunidad para hacer técnicas intervencionistas. Pues, o sea, esto debería estar no porque te conozco o porque lo has hecho, sino mucho más estructurado dentro de una red que evite que haya pacientes de primera y de segunda, porque al final eso es lo que ocurre. Entonces, esto es un salto cualitativo muy importante, o que el de paliativos pueda derivar directamente a la unidad del dolor, que el nexo no tenga que pasar por el oncólogo. Oye, mira, es que te necesito en un momento determinado porque esto que estaba bien, ahora resulta que es que necesito tu aportación, y poder trabajar en conjunto tanto desde la vía presencial como desde la vía telemática, que desde luego es un acierto, y de hecho uno de los parámetros de la norma ya dice potenciar todo lo que es la asistencia telemática, y bueno, pues creo que eso es fundamental en este sentido. Muy bien. José Joaquín, no sé si querías decir algo. Me ha parecido que pedías paso. Sí, no, da igual, o sea, era un apunte bien. simplemente, ¿no? Quisiera comentar una cosa, y es que cuando hablas de heterogeneidad, no solo es el hecho de que solamente haya determinado número de hospitales que tengan unidades del dolor, es que modelos de unidades del dolor hay varias, es decir, y modelos de unidades de paliativos hay varios. Es decir, que la heterogeneidad es brutal, porque, insisto, a nivel de nuestro país, incluso dentro de las propias comunidades y de un hospital al otro. Es decir, aquí en mi ciudad, en Valencia, hay hospitales que tienen unidades del dolor con unas características determinadas y otros hospitales que tienen unidades del dolor con una orientación radicalmente diferente, y centros que tienen una dedicación especial a cuidados paliativos y hospitales que no la tienen. Es decir, quiero decir con ello que no solo es la heterogeneidad que tenemos en nuestro país, no solo afecta al tipo de unidades de los que dispone cada paciente, según el código el código postal, como se ha dicho, y que me ha parecido muy buena la frase, sino que además, incluso entre dos hospitales que están a 1 kilómetro de distancia, puede haber modelos muy diferentes, ¿no? Y esto deberíamos entre todos, luchar para que esa variabilidad, esa heterogeneidad disminuya. Porque, como digo, la menor variabilidad, la disminución de la variabilidad va a favor de la mejora de la calidad. Y esto es un concepto que hay que remarcar siempre. Sí, por tanto, entendemos que lo que posibilita el uso, la aplicación de la norma CDON, el uso de la norma CDON, es que la manera de trabajar de estas diferentes unidades se vaya homogeneizando. Entendemos esto, ¿no? Sería uno de los objetivos, yo creo, más interesantes, ¿no? Quiero decir, si consiguiéramos que esta norma sirviera para que algunos hospitales, o algunos, como se ha dicho también, algunos departamentos de salud, más que hospitales, contando con medicina primaria también, si consiguiéramos disminuir esa variabilidad y ofrecer a los pacientes, digamos, una cartera de servicios similar o parecida, esto ya sería un avance tremendo, pero tremendo. Quiero decir, hablas con compañeros que te dicen que no tienen acceso a unidades de dolor, o que su unidad de dolor se dedica al dolor crónico benigno y no se dedica al dolor crónico maligno, o que hay unidades de paliativos, o tienes, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos un desarrollo tremendo de las unidades de hospitalización a domicilio que funcionan fantásticamente bien, pero tenemos mucho menos desarrollo de otro tipo de unidades asistenciales. Por lo tanto, yo insisto, sé que soy muy pesado,
Pero el tema de la disminución de la variabilidad me parece un objetivo muy interesante y una norma de acreditación creo que, a mi juicio, puede ser una herramienta que lo permita. Otra cosa es, como se está preguntando, cómo podemos extender su uso. Esto ya es un tema que es más complicado, pero y que ahí entramos ya, digamos, cada uno de nosotros intentando dar publicidad, publicitar este tipo de herramientas y que esto sirva para extender como una mancha de aceite la necesidad de esta homogeneidad. Yo creo, a tenor de lo que también Manel preguntaba, y espero que sea así, que la norma, como he intentado explicar, tiene dos patas, ¿no? Una vez que ya está construida y que hay un cierto consenso alrededor, tiene dos patas, ¿no? Una es la autoevaluación. Yo creo que de las intervenciones que estáis realizando, pues también se deduce que hay una fase de aprendizaje y una fase de reflexión, ¿no? Entonces, independientemente de que yo acuda o no acuda a la acreditación, tenga o no tenga, o independientemente de que cumpla todo o no cumpla todo, sí que creo que tiene ese elemento de contribuir a cierta reflexión, ¿no? Claro, cuando uno se para y piensa lo que hace, pues claro, tiene una visión de la jugada distinta de lo que supone el día a día que manda sobre todas las cosas, ¿no? Al final, pues tiempos muchos no hay para muchas cosas y entonces, pues, sin que lo plantees necesariamente, pero pues se repite lo mismo que se estaba haciendo la semana anterior, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, parar y reflexionar siempre ayuda y este tipo de herramientas yo creo que esa pata la tiene, ¿no? Sí que es verdad que también tiene un elemento de reconocimiento externo, que también es algo que se busca y que sirve para sentarse pues ante, no sé, las gerencias de los departamentos, de los centros, de las áreas integradas, para plantear, oye, mira, hay un cierto consenso en que esto debería de ser de esta manera o de esta otra, pues a lo mejor hay que plantearse si este recurso lo destinamos más a esto o a otro, o si incluso en algún momento alguno de los indicadores de los acuerdos de gestión tiene que ir en una dirección u otra, ¿no? Yo creo que también hay un elemento que no es que lo diga yo o que lo diga no sé quién, hay un cierto consenso sobre que el camino, vamos a decir así, menos malo, pues también nos lleva en esta dirección. Yo creo que este aspecto que también estáis destacando ha sido una de las intenciones al poner la norma en marcha y creo que también puede serlo. Del mismo modo que no solamente se ha contado con los perfiles profesionales, esto es pues, lógico y necesario, pero que también esa visión de quien definitivamente es el objetivo de toda la atención y de lo que se está haciendo, pues también puede levantar la mano. En ese sentido, a mí me gustaría subrayar que en el análisis que hicimos, apenas si hay diferencias en lo importante en las prioridades que señalaban, vamos a decir así, anestesistas, oncólogos, psicólogos o enfermeros, con las prioridades que los propios pacientes estaban señalando que consideraban que eran necesarias. Es decir, no hemos tenido, ¿cómo diría?, una inconsistencia que te haga reflexionar y decir, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Pero sí que es verdad, como habéis señalado muy bien, que algunos de los elementos que todo el mundo podría coincidir que hay que poner en marcha, no siempre están en marcha con la intensidad necesaria, ¿no? En ese sentido, estas normas probablemente ayudan a esto, ¿no? Muy bien. Por tanto, un poco para ir pensando en otros aspectos. Es decir, en este proyecto han participado los pacientes a través de, en el grupo CORE, a través de José Luis Vaquero, representando el Foro Español de Pacientes, y en el grupo Delphi con otros pacientes que representaban otras organizaciones de pacientes que están englobados en el foro. Pero, ¿qué papel creéis juega una organización de pacientes en este proyecto? Bueno, yo creo, sí, Venga. yo creo que el ejercicio del empoderamiento del paciente, aparte de quedar justificado, ¿no?, por razones legales, ¿no?, os remitiría a la Ley 41 del 2002, ¿no?, en cuanto a la autonomía, ¿no?, y la información de los pacientes. Aparte de eso, es que tiene también otras razones éticas y prácticas, ¿no? Cuando los pacientes participamos de la toma de decisiones, también nuestro compromiso es mayor con las soluciones que luego se adquieren, ¿no? Esto es como quien prescribe algo,
y luego lo deja al albedrío de que el paciente lo pueda tomar, lo pueda seguir el tratamiento más o menos, ¿no? Cuando se ha intervenido en la toma de decisiones, en el dibujo, ¿no? de la estrategia a seguir, yo creo que hay muchas más garantías de que luego el paciente se comprometa también con el abordaje. De todas formas, siempre se ha de tomar decisiones compartidas con cada uno de los pacientes. Cuando hablábamos de la personalización del abordaje del dolor, pues a mí me parece que es muy importante el contar con la participación activa de cada uno de los pacientes a la hora de establecer ese tratamiento, que lo comprenda bien y que conozca las implicaciones que tiene y, por supuesto, que adquiera parte del compromiso, ¿no? Y yo creo que el que participemos las organizaciones de pacientes facilita todo esto. Y, desde luego, esta herramienta ha sido un ejemplo para ello. Sí, Concha. Me gustaría aportar que, aparte de todo lo que dice José Luis, que es cierto, yo creo que las asociaciones de pacientes tienen también mucho papel en la implementación de la norma. Y me refiero a que la difusión, en gran parte, puede ser llevada conjuntamente tanto a consejerías, ministerio, como diferentes gerencias por parte de las asociaciones de pacientes. Es decir, al igual que creo que es bueno el unir a SECA a todas las sociedades implicadas, es decir, a la SEOM, a la SEOR, a la SECPAL, a la SED, porque es una manera de favorecer la implementación, es decir, que nosotros lo veamos cada uno como algo nuestro y como algo que mejora cómo trabajas, que al fin y al cabo, no sé, yo creo que todo el mundo que trabajamos en dolor oncológico nos gusta lo que hacemos, o sea, no lo hacemos, evidentemente es un trabajo, pero es un trabajo que es muy gratificante. Yo siempre lo digo, los pacientes que más gratificación me producen son los oncológicos. Y es cierto que el sentir parte de este proyecto a tu sociedad, a tu hospital, a tu consejería, es importante. Ir de la mano de las asociaciones de pacientes para que esto se pueda difundir e implementar, creo que es fundamental. Justamente, hablemos un poco de esto de la implementación de la norma. Ahora ya la norma la tenemos, la estamos presentando en sociedad. Y ahora uno de los retos es que se conozca, es difundirla, que se conozca, que otros centros se animen a utilizarla. ¿Pensáis que pueden pensar a priorísticamente, por lo menos antes de leerla, que es una norma de difícil cumplimiento? Es decir, que hayan una serie de criterios imprescindibles, 10 criterios imprescindibles, que si no lo cumples, pues ya no pasas. Puede ser que la gente lo valore como muy exigente. Realmente tiene que ser exigente. Es un nivel de exigencia que es necesario pedirla, porque si no somos rigurosos y exigentes, pues tampoco no mejoraremos la calidad. Estoy razonando, pero realmente puede esto, a priorísticamente, que la gente diga, uy, qué complicado es esto. ¿Cómo veis vosotros esta aplicación de la norma? Que la habéis vivido? Es decir, ¿la veis fácil, la veis práctica, la veis útil para la mejora continua? ¿Podéis decir algo alrededor de esto? Concha, tú misma, sí. Yo creo que hay que ser riguroso, o sea, que no podemos decir que vamos a hacer algo de calidad y luego decir, bueno, quería hacer algo de calidad, pero como no me viene bien lo dejo en media calidad o le quito la calidad, ¿no? O sea, creo que hay que ser riguroso. Es cierto que cuando uno se lee la norma, pues hospitales que tengan pocos medios, pues a veces tienen dificultades, pero sin embargo, o sea, yo creo que una de las cosas que tiene la norma es decir, imagínate, por ejemplo, yo tengo algunos hospitales cercanos, relativamente cercanos, que no tienen la posibilidad de hacer intervencionismo en dolor oncológico y sus oncólogos se ponen en contacto con nosotros. Es decir, de alguna manera ese enfermo está igual de bien tratado que si estuviese en mi hospital, que se ve la consulta al mismo día que se ve el oncólogo, en el mismo sitio para que el paciente no se desplace, etcétera, etcétera. Y donde todo se coordina como un tal. Bueno, pues es verdad que no lo puedes hacer en el mismo sitio, pero sí que es cierto que no tienen ninguna dificultad. Es decir, que los centros que puedan tener una dificultad en conseguir algunos parámetros, sobre todo, que pueden ser mucho de coordinación, más que de implementación de lo que tú puedes hacer como profesional, sino de lo que te implica la correlación con otros servicios. Sí que es cierto que te empujan para conseguirlo, necesito saber en mi área cómo ofrecerle esto a un paciente, y eso es bueno. Y no significará que el hospital se quedará sin acreditar, significará que tendrá que buscar una ruta alternativa.
y por lo tanto se puede conseguir por todos los hospitales. No hace falta que sea un hospital enorme, fantástico y maravilloso como puede ser la FE, frente a otro a lo mejor que es muy chiquitito y que tiene menos medios, sino que todos lo podemos conseguir igual. Fíjate, yo podría comprender que en 39 indicadores, ¿no?, como contiene, pues no se va a tener la puntuación más alta en todos ellos, ¿no? Pero sí que cuando se está hablando de 10 aspectos críticos, es que si no se satisfacen esos, es que creo que realmente algo se debe estar haciendo mal, ¿no? Me viene ahora a la memoria precisamente algo que ha comentado mi tocayo José Luis, ¿no? Que cuando hizo el test, ¿no?, vio cosas que podían mejorar en su propio servicio, ¿no? Es que realmente si no se cumpliera esas normas, digamos, básicas, esas 10, no digo las 39, esas 10, es que francamente yo como paciente no querría ir a ese hospital. Yo creo que no es especialmente, o sea, yo creo que esto no lo podemos plantear, ni lo podemos presentar, ni lo podemos vender como una herramienta de competición, ¿vale? No, esto no se puede vender como algo de que a ver qué nota saco, ¿no? Y a ver si consigo la nota buena para acreditarme, ¿no? Yo intentaría vender entre comillas este modelo como un sistema de identificación de elementos de mejora. Quiero decir, como una herramienta que sirva de acicate para la mejora. Es decir, no como una competitividad o como una es decir, quiero decir con ello que la compañera ha dicho, como un hospital tan fantástico como la FE. La FE es un hospital fantástico, pero no os podéis imaginar la de fallos que tenemos en este modelo. Es decir, y cómo a mí me ha servido para precisamente ser más consciente todavía de lo que yo era de los fallos que cometemos y de dónde tenemos lagunas. Más que fallos, lagunas. Es decir, agujeros, ¿no? Es decir, donde de repente dices, uy, esto no lo tenemos previsto, no lo tenemos bien organizado o no lo tenemos tal, ¿no? Yo creo que esta es la virtud mayor que puede tener esta norma. Yo creo que debería de servir sobre todo como un acicate para identificar aquellos elementos que son fácilmente mejorables. Además, no son tan complicados. El tener un protocolo de cómo se hacen las cosas no es tan complicado. Es ponerse a ello, ¿no? Yo creo que este es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Es decir, no verlo como una herramienta por la cual te van a medir o te van a mirar con lupas, sino simplemente para identificar fallos, ¿no? Y en cuanto a la metodología en sí, yo ya lo dije en su momento, yo creo que sería, quiero decir, en la norma, si os fijáis, hay toda una serie de elementos que son, digamos, dependientes cuando tú revisas historias clínicas, etcétera, son muy individuales de ese caso y otros aspectos que son generales de hospital. Entonces, cuando uno rellena la norma o cuando uno está revisando pacientes para validar la norma, sería interesante que los aspectos que son comunes de hospital se rellenaran solo una vez, porque eso facilitaría las cosas. Es decir, que lo que son aspectos puntuales de paciente, que son individuales de un paciente concreto, a este paciente se le ha explicado tal cosa. Y otra cosa es que decir, el hospital tiene un protocolo de no sé qué, o el hospital tiene una unidad de no sé qué, pero claro, eso es común para todos los pacientes de ese hospital, o para la mayor parte, ¿no? Entonces, esto quizás sería un elemento para que pensáramos todos de si podemos mejorar en aras a que la cumplimentación sea todavía más sencilla, ¿no? Quiero decir, que sea para facilitar las cosas lo más posible. Este es un aspecto, digamos, metodológico que yo creo que podríamos tener en cuenta y que de cara a facilitar la acreditación a los compañeros podría mejorar un poquito la herramienta. Pero la herramienta no es compleja, ¿eh? Lo que pasa es que insisto, a veces es muy repetitiva. Cuando estás haciendo 5 pacientes seguidos, pues te das cuenta de que, claro, en muchos ítems contestas lo mismo en los 5, porque son aspectos comunes del hospital. Entonces, esto sí que se podría organizar un poquito mejor y para eso facilitaría la cumplimentación. Bien, Concho, has pedido palabras. Sí. Voy a darle una cosa a José Luis porque, creo que me he expresado mal. Lo que me refería es que esta no es una norma para el hospital que, primero, ninguno lo tiene todo, porque todos tenemos cosas que mejorar. Pero además no es una norma hecha o pensada para que no se pueda aplicar en todo el territorio de España, sino que está hecha para que se pueda ir adaptando a cada hospital con su idiosincrasia. Es decir, el hospital comarcal, como el hospital de la grande ciudad, como un hospital, da igual, terciario, secundario, que se pueda adaptar para que el paciente al final, que es el que importa, mejore su asistencia. O sea, eso es lo que es que me he expresado mal, así que te agradezco mucho que lo hayas aclarado porque creo que no se había entendido. Muy bien, muy bien.
Bueno, ahora mezclaré alguna pregunta del público con alguna pregunta que tengo aquí preparada. Es decir, me preguntan si creéis que los centros aceptarán esta norma de una manera sencilla. Bueno, sencilla no me lo pone, ¿eh? La pregunta es, ¿cómo creéis que va a ser aceptada esta norma ACDOM por los diferentes servicios sanitarios y hospitales? Y esto lo enlace con otra pregunta que para mí va vinculada a esto, es decir, ¿cuáles serían los primeros pasos que un centro que lo quiera implementar, que tiene que partir de cero, por dónde tiene que empezar un centro? Yo si me permitís, creo Sí. que lo habéis dicho esta tarde, ya con la lectura de la norma y el poder fijarse qué cosas se están valorando, ya te haces una composición del lugar de donde estás. La gente sabe lo que tiene entre manos. O sea, yo no me puedo creer que, no sé, que un responsable de un área, no sé, baja del cielo y descubre que ahora hay dolor oncológico, ¿no? Esto no me lo creo, ¿no? Es decir, yo creo que la mera lectura ya por sí solo te ubica, ¿no? Otra cosa distinta es que creas que en el conjunto, porque como hemos intentado y hemos resaltado, la norma no es del servicio de oncología o del de anestesia o del de tal o de cual, ¿no? Sí que intenta ver una visión global de cuál sería la atención que en el conjunto de esta demarcación organizativa, pues el paciente con un determinado tipo de tumor tiene respecto del dolor, ¿no? Desde esa perspectiva, otra cuestión que también te puede llamar la atención y enganchar, no sé si ha sido vuestra experiencia, es que una vez que yo empiezo a autoevaluar, a lo mejor aquella cuestión que conceptualmente pienso que la tenemos resuelta, los datos no me dan la razón, sino que ponen en contradicción lo que yo creo con lo que está sucediendo, ¿no? Porque efectivamente, como estáis nombrando, la variabilidad es un problema, pero también hay una variabilidad entre profesionales de unidad. Con lo cual empiezas a darte cuenta de que temas que parecen muy evidentes, pues a lo mejor no están de la misma manera, aunque todos estemos de acuerdo en que eso hay que hacerlo. Pero una cosa es saber que hay que hacerlo y otra ponerse a hacerlo, ¿no? Ya el último paso distinto, que ahí ya creo que también el sentido de la pregunta también irá por ahí, es en qué medida una norma de acreditación o un sello de acreditación es también necesario o es querido o es aceptado por los diferentes, dijéramos, servicios, ¿no? Pero yo creo que en línea con lo que estábamos hablando, el elemento más positivo de la norma es el viaje con la norma y no tanto el que al final SECA me mande un papelito que diga usted en el día de hoy, después de la auditoría y después del no sé qué, pues ha superado el no sé cuántos % y el no sé qué, ¿no? Obviamente sí que hay una cosa que también sabemos, porque pasa en todos estos sistemas, y es que conforme yo he hecho el esfuerzo, yo me he autoevaluado y yo esto lo tengo controlado, llega un momentito que digo, oye, yo creo que ahora alguien diga que lo he hecho y no puedo ser yo, ¿no? Tiene que ser alguien distinto. Pero la parte más importante que yo creo que es la que va a hacer que sea aceptada o no, es ese viaje, si me aporta o no me aporta, desde el mismo momento en que empiezo a leer cuál es el contenido de la norma. Yo además, mira, diría que en la aceptación por parte de las gerencias y de las direcciones, creo que es fundamental la implicación de los servicios de calidad. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de que esto no es para el servicio de onco, no es para la unidad del dolor, o no es para el de paliativos, ni para primaria, sino que es algo mucho más global, ¿no? Entonces, creo que, no sé, yo tuve la suerte, yo no valoré las historias porque tenía miedo de hacer un poco de trampa, tengo que ser sincera. O sea, yo voy a coger estos pacientes que, claro, y entonces es una manera mucho más aleatoria. Entonces, yo se lo pedí a Mercedes Vinuesa, que es la coordinadora de calidad de mi hospital, y ella fue la que realmente validó. Y eso creo que es muy importante, la implicación de los servicios de calidad, pues, del responsable de calidad de cada hospital para un trabajo conjunto con todos los profesionales implicados. Creo que eso favorece, le da seriedad a la recolecta de datos y luego es un interlocutor, que evidentemente todos somos interlocutores ante nuestras direcciones y gerencias, pero es un interlocutor, yo creo que muy, por decirlo de alguna manera, séptico, que no tiene intereses y creo que es fundamental. Aparte, que realmente esto no es una norma que le cueste dinero a las gerencias en sí, o sea, la implementación, a lo mejor la acreditación como tal lleva un coste o no lo lleva o tal, pero el hecho de intentar implementar la norma
no lleva dinero asociado, no lleva costes de tal, y sin embargo sí que tiene una traducción en la mejora de la atención al paciente muy importante. Entonces, creo que los servicios de calidad tienen que estar implicados. Por tanto, ¿cuáles creéis que serían los primeros pasos que debe hacer un servicio o un responsable de un servicio que quiera implementar la norma? Que tiene que empezar de cero. Bueno, supongo que el primer paso sería primero conocerla, ¿no? Y ver qué exige, ¿no? Y a partir de aquí, el siguiente paso, ¿qué sería? El siguiente paso, ¿qué sería? Hablar con el departamento de calidad, hablar con la gerencia. ¿Cómo lo veis? Es decir, no sé, un poco vuestra experiencia, ¿qué podríamos recomendar en este caso? Hombre, yo creo que estos son proyectos, en la mayoría de los hospitales en el territorio nacional existen comités de dolor. Entonces, creo que en el comité de dolor siempre hay alguien de la unidad de calidad del hospital y además tiene una representación institucional en cuanto a la dirección, etcétera. Creo que esto, igual que nos obligan a medir el EVA en cualquier enfermo hospitalizado, en el fondo debería ser un proyecto que creo que ha sido Joaquín el que lo ha dicho, a implementar entre los criterios de calidad y en los contratos de gestión de los hospitales. Muy bien. Por tanto, esto sería, ¿creéis que esta norma permite acreditar cualquier tipo de centro o de servicio? ¿De cualquier territorio? Yo creo que sí. Con las naturales, teniendo en cuenta la variabilidad que hemos dicho antes y la heterogeneidad que hemos dicho antes, pero la norma es bastante ecléctica en este aspecto. Quiero decir, no creo que seleccione especialmente, porque Concha ha dicho una cosa que es muy interesante y es que no es necesario que todo hospital tenga una unidad de dolor. Lo que es importante es que cada paciente, esté donde esté, tenga acceso a una buena unidad de dolor. Quiero decir, esto es la clave, ¿no? Quiero decir que le podemos facilitar a los pacientes una buena calidad de asistencia independientemente del código postal donde estén. Y eso evidentemente con la red sanitaria pública de nuestro país, con las diferencias de hospitales, etcétera, quiero decir, evidentemente no todos los hospitales pueden tener todo. Eso es evidente. Incluso, como digo, los hospitales tan grandes como el mío no tenemos de todo. Es decir, o tenemos cosas que todavía no tenemos implementadas correctamente. Quiero decir con ello que lo importante sería que pudiéramos ser capaces de ofrecer a nuestros pacientes cualquier herramienta que les pueda servir o que les pueda ayudar en su asistencia, independientemente de dónde estén. Es decir, si yo no tengo una unidad de dolor que se dedique al tratamiento del dolor oncológico, pero en el hospital de al lado hay una excelente unidad que puede darme servicio, pues se trata de llegar a acuerdos, ¿no? Es decir, y colaborar conjuntamente. Esta sería un poco la idea. Pero yo creo que cualquier centro que tenga una unidad de oncología, que tenga una unidad de dolor, que tenga una unidad de paliativos o que tenga una unidad de domiciliaria adecuada, pues puede perfectamente optar a acreditarse, vamos, creo yo. Claro, De acuerdo. La idea es precisamente abordar esa digamos, paciente. En definitiva, José Luis antes también lo comentaba, ¿no? Es decir, yo como paciente a lo mejor pues no me gustaría estar en un sitio que resulta que la mayoría de estos criterios no se cumplen, ¿no? Es decir, bueno, sería un poco chocante porque al mismo tiempo las unidades se organizan sobre la base de esos criterios, ¿no? Sí que hay que tener en cuenta que, como he intentado decir también al principio, que cualquier norma debe estar viva y esto no significa que dentro de 4 años pues los mismos criterios deban de ser, ¿no? Quiero decir, a lo mejor hay cuestiones que hay que replantearse o que hay que abordar de otra manera pero en esencia, aquellas cuestiones que han aparecido como imprescindibles y que han tenido un grado de consenso tremendamente alto, pues diríamos que son las primeras a las que hay que prestar atención para asegurar que en esto no puedo estar fallando, dijéramos, no puedo estar teniendo lagunas, ¿no? Porque es muy difícil que estas cuestiones imprescindibles no estén abordadas, pero a lo mejor no están siendo abordadas con la intensidad suficiente o con el control adecuado para asegurar que funcionan de manera, vamos a decir así, correcta, como un relojito de manera permanente, ¿no? Yo creo que eso es un poco la reflexión. Cuando se miran estas normas de entrada, muchas veces dicen, pues yo esto lo tengo todo, ¿no? Esto no, ¿cómo no voy a tener esto? ¿No? Pues, claro, sí.
cuando me paro y miro, no sé si esta experiencia la habéis tenido, ¿verdad? Empiezo a mirar, Totalmente. yo lo tengo, pero resulta que, bueno, pero a los pacientes que vienen de tal sitio no es igual que los que vienen de tal otro, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Todas estas cuestiones pues te ayudan precisamente a eso, ¿no? Que es el objetivo finalmente que tanto SECA como todas las especialidades, vamos, es decir, pensar que alguien lo que tiene que atender a los pacientes para hacerlo mal, esto es una tontada. Y todo el mundo lo que intenta es hacerlo lo mejor posible. Lo que pasa es que además tenemos la definición de calidad, bueno, pues más socorrida y además la más extendida es hacer bien lo correcto, ¿no? Todo el mundo estaríamos de acuerdo en esto, pero el problema es saber qué es lo correcto y luego saber hacerlo bien, ¿no? Y ahí es donde este tipo de normas pues, nos ayudan a centrarnos y sobre todo a poner foco en aquellas cuestiones que interesa o que consideramos que tenemos que cambiar. Eso es, yo creo, que el valor añadido o el valor que le da a este tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo además querría, si me permitís, aún representando a los pacientes, fijaos que yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ya se viene diciendo, que esto debe de ser sobre todo una herramienta de reflexión interna, incluso si se quiere, en la privacidad. Pero fijaos que me parece que es una oportunidad para que un servicio pueda negociar con su gerencia recursos pues, para poder satisfacer mejor el abordaje del dolor. Porque ya no va a ser algo de mutuo propio. No. Aquí tenemos esta herramienta de validación que me está resultando muy difícil pues, satisfacer este y este aspecto. Los pacientes no tenemos ni siquiera por qué estar enterados para ir o no ir a un hospital. No. Ya hemos participado en la definición de la herramienta, ahora es una oportunidad para el servicio coger esa herramienta y con ella negociar los recursos que necesita para poderlos satisfacer, ¿no? Y yo lo veo así también, ¿eh? Es una buena forma de... Es un punto de vista muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Es cierto que yo no lo había pensado, pero es una buena herramienta para ir con ella a la unidad de calidad o a la gerencia y decir, mire, señores, no estamos cumpliendo algo tan básico como el tratamiento del dolor oncológico. Quiero decir que es una cosa que debería ser absolutamente básica y esencial en cualquier hospital, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto de vista muy interesante, ¿no? Es decir, el poder utilizar la herramienta como decir, mira, es decir, en esto deberíamos estar cumpliendo mejor y no llegamos, ¿no? Esto me parece una idea muy interesante. Y en esa línea que plantea José Luis, las asociaciones de pacientes, en lo que es la difusión y quizás en interesarse en los centros si realmente están utilizando esta norma, lo que tú has explicado antes. O sea, a mí me gustaría conocer, dentro de esta política de transparencia que todos los centros tenemos, de dar información de lo que hacemos y los resultados que tenemos y que los pacientes nos evalúen, es decir, ¿qué papel puede jugar las asociaciones de pacientes en ayudar a que esta norma, a empujar que esta norma se utilice en los centros? Mira, yo creo que el hecho de que hayamos participado los pacientes en sí mismo ya es un argumento, perdonar, que no quiero parecer prepotente, pero me parece que ya es un argumento que le da peso a la herramienta como para que quienes gestionan la sanidad le den más credibilidad, ¿no? Por supuesto que la única opinión de los pacientes sería absolutamente inútil. O sea, lo es cuando va acompañada del experto. Entonces, yo creo que ahí ya hemos jugado un papel. Ahora, otro papel que se puede jugar es precisamente en la línea de lo que estábamos comentando antes. Si esta herramienta la consideramos como una guía del cómo hacer bien las cosas. Y eso, llevado a gerentes, llevado incluso a consejeros de sanidad de comunidades autónomas, esto es lo que puede hacer que se estructuren el soporte necesario pues, para poderlo abordar. Es más, a lo mejor incluso entra a formar parte de la estrategia de cada uno de los hospitales a valorar anualmente. O sea, esto ya sería sumo, ¿no? Pero yo creo que ganamos los pacientes y ganáis los profesionales cuando vamos juntos, porque ganamos en credibilidad. Unos u otros solos sería absolutamente incompleto. Muy bien, llevamos 1 hora y cuarto de sesión. La sesión, aunque en la información
pone que es de 1 hora y media, las sesiones son de 1 hora y cuarto, por tanto estaríamos ya en los últimos, el último minuto de sesión. Si no hay ninguna pregunta más desde el público, yo os haría una última pregunta y haríamos ya la clausura o la conclusión de la sesión. ¿Qué creéis que aporta ACDON al plan estratégico del cáncer a nivel nacional? Esto quizás José o Concha. O puede aportar, que aporta. Lo primero que tendríamos que pensar si el Plan Oncológico Nacional está vivo. Esa es una buena pregunta, porque yo hace años que no sé nada de él y se supone que debería de saberlo. Yo creo que, bueno, redundando un poco en todo lo que hemos dicho, que cualquier herramienta que sirva para conseguir disminuir la variabilidad y mejorar la atención oncológica, creo que es una herramienta que tenemos que hacer todos un esfuerzo por implementarla y por utilizarla, ¿no? Yo creo que el Plan Oncológico Nacional, en estos momentos con la epidemia COVID, pues creo que está en el número 684 de las prioridades del Ministerio. Probablemente así deba ser, no lo estoy criticando, pero por eso digo que el Plan Oncológico Nacional, fijaos una cosa, si nos ha costado o si nos está costando tanto, y de esto me lamento públicamente, de llegar a acuerdos de índole nacional en el manejo de la epidemia del COVID, imaginaos lo que puede ser con 17 comunidades autónomas diferentes, con gestión sanitaria propia, el ponernos de acuerdo en un plan oncológico nacional, ¿no? Este sería un sueño maravilloso, ¿no? Quiero decir que, lo digo yo que soy autonomista, quiero decir que no estoy abogando por la destrucción de la autonomía, sino todo lo contrario, pero sí en que llegue un día en el que seamos capaces de llegar a acuerdos de mínimos, ¿no? Quiero decir, de que en España cualquier paciente reciba un mínimo de calidad de asistencia en cualquier parte y no dependiendo, como decía Concha, del código postal donde viva, ¿no? Quiero decir, esto me parece terrible, me parece absolutamente terrible y y como vuelvo a decir lo que he dicho 30 veces, si alguna cualidad tiene una norma de este tipo es que intenta conseguir mayor homogeneidad, ¿no? Es decir, al final, si acabas ajustándote o intentas hacer un fenómeno de mejora para ajustarte a la norma, lo que estás contribuyendo es a disminuir la variabilidad. Y eso es bueno, ¿no? Pero ojalá esto sirviera o que esto pudiera participar del Plan Oncológico Nacional, ¿no? Ojalá. Yo me gustaría aportar a todo lo que ha dicho José Luis, que estoy absolutamente de acuerdo con él, que hay 3 cosas que... No soy José Luis, soy José solo. Pero bueno, no sé por qué se ha colado el Luis por ahí, pero nunca he sido José Luis. Vale, no me gusta rebautizarle. Y yo te he llamado tocayo y todo. Sí, por eso digo, es que no sé cómo se ha colado. Pues, perdón, te rebautizo, José. Te devuelvo a tus orígenes. Yo creo que hay 3 cosas fundamentales que, aparte de lo que has dicho, que faltan en el Plan Nacional de Oncología. Falta la visión ampliada de lo que es el dolor oncológico. Se habla del cáncer desde una visión, yo creo que mucho más pesimista de lo que es en la realidad. Debe ser porque es más antiguo. Pero a día de hoy el 50% de los tumores se curan. Y el 30% de esos pacientes que se curan tienen dolor crónico. Y son pacientes que están ahí abandonados del sistema y que necesitan un abordaje desde la oncología, desde las unidades del dolor, desde la primaria, que falta en ese plan, ¿no? Entonces, es como una ampliación de lo que es la visión del dolor oncológico. Desde el dolor agudo, desde el dolor en el diagnóstico, desde el dolor en la fase terminal de la vida, en cualquier momento. La siguiente que lo aporta, evidentemente, cuando amplías el abanico del tipo de dolor que estás viendo, amplías la multidisciplinaridad. Entonces, por ejemplo, en el plan de oncología, pues, por ejemplo, las unidades del dolor no existen. Y eso que también juegan un papel, tanto desde el inicio como hasta el final de la vida. Es decir, un papel de ayuda y de aporte. No es un papel, evidentemente, fundamental, ni un papel que no pueda sobrevivir el enfermo, sí, pero es un papel de calidad, evidentemente. Y la tercera es que el plan oncológico de dolor no tiene ningún criterio de medición. Es decir, que yo, de hecho, esto lo he comentado en el Ministerio, que por lo menos deberíamos de decir, bueno, a ver, ¿cuántos hospitales miden el EVA, o no digo más? ¿Cuántos enfermos oncológicos les preguntas si tienes o no dolor? Y si tienen dolor en tratamiento. Ya no digo que esté bien mal puesto, pero no mide nada. Entonces, esto, claro, es como entre el 0 y el 100. O sea, la diferencia es brutal sobre todos esos 3 aspectos, aparte de los que ha dicho José. Yo, si me permitís que comente una cosa, como y tanto, de los pacientes,
permitidme que diga algo, aunque pueda parecer un poquito bruto. Pero es que, y esto va muy de la mano muchas veces de los políticos, es que lo que les encanta es hacer planes estratégicos. Y los pacientes lo que queremos es tener realidades. Y casi para que un plan sea realidad, tiene que existir una norma. Si solo tenemos planes estratégicos, pues los pacientes podremos seguir siendo tratados de cualquier manera. Siempre va a ser de la mejor manera y con la mejor voluntad posible, ¿eh? Pero hay un abismo entre tener un plan o tener una norma. Hay un abismo, porque una cosa se tiene que cumplir y la otra cosa son buenas voluntades. Es que España es el país donde somos especialistas en tener leyes que no se cumplen. Es decir, y normas. Eso es cierto. Es decir, hacemos montones de normas y luego no las cumplimos y no pasa nada. Y la realidad va por otro lado. Pero esto es bastante habitual en nuestro país desde la noche de los tiempos, ¿no? El conde Romanones decía aquello de que otros hagan las leyes que yo haré los reglamentos, ¿no? Bueno, tendríamos que ir acabando. Imagínate con las estrategias. No sé, José Joaquín, ¿quieres decir alguna cosa antes? Yo agradecerles que han estado en este grupo que hemos llamado de dirección, que nos han hecho un trabajo fácil, porque no solamente porque su experiencia y su conocimiento lo han volcado en esto, sino también porque, bueno, pues han estado contestando, han estado participando, han estado acudiendo a las sesiones. Al final tuvimos que hacer sesiones también a distancia, como es obvio, por la pandemia, pero pese a todo y pese a las dificultades que ha habido, porque no ha sido el mejor momento para desarrollar una norma de estas características, pues ha salido adelante con la voluntad y el trabajo de todos. Así que muchísimas gracias. Pues lo mismo, tenemos ya que finalizar. Muchas gracias a los asistentes a la sesión. Muchas gracias a vosotros por todo, por vuestra participación e implicación. Disculparme, porque he sido yo que he introducido el gazapo de José Luis en la presentación. Por tanto, mis disculpas. También quiero agradecer al Grupo CORE todo su trabajo que ha realizado para poder llegar a esta fantástica norma de acreditación Acton que tenemos, y a Ferrer por todo el apoyo que nos ha dado en este proyecto. Muchas gracias.